Bueno, hasi egingo gera bigarren zatiarekin. Vamos a comenzar con la segunda parte. Muchas gracias por ser tan formales, habiendo superado ya la tentación del café. En la primera parte de la mañana. Ahora vamos a intentar profundizar un poco más y ahondar en el conocimiento de la vulnerabilidad infantil desde dos perspectivas que están estrechamente vinculadas. Por un lado, ¿qué diagnóstico haríamos sobre la situación actual en términos de vulnerabilidad infantil? Y por otro lado, ¿qué abordajes se está llevando a cabo o se debería llevar a cabo? Para eso en los sofás de hoy tenemos a 4 representantes de las administraciones públicas y 2 de las entidades sociales. Tenemos por orden a Lucía Torrealday, directora de Diversidad y de Inclusión Educativa del Departamento de Educación del Gobierno Vasco. Elsa Fuente, ella es coordinadora de UNICEF País Vasco. Susana García, jefa del Servicio de Infancia y Familia del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Miquel Carrasco de Astialdi Sarea, una red de 14 entidades que se dedican a la intervención social desde el tiempo libre. Irune Muguruza, directora de Familia e Infancia del Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno Vasco. Eta azkenik, Belén Larrion. Y finalmente, Belén Larrion, de Protección a la Infancia, Inclusión Social y Atención a la Violencia, Mujeres Víctimas de Violencia Machista en la Diputación Foral de Guipúzcoa. Como decía, vamos a intentar, haremos dos bloques por turnos, daremos a cada ponente 5 minutos para que nos respondan a la misma pregunta desde sus diferentes perspectivas. Por empezar por algún lado, empezamos por las entidades sociales, si os parece. Elsa, Miquel, Elsa, en el orden que más rabia os dé. ¿Cómo percibís actualmente la situación en términos de vulnerabilidad infantil? ¿Percibís algún cambio social que merezca la pena destacar? Bueno, ¿cuál es vuestro punto de vista? Vale, pues bueno, lo primero quería agradecer, la verdad, la invitación a UNICEF, estar en esta jornada y gracias, sobre todo, quería agradecer a todas las entidades que estáis hoy aquí y que realizáis ese trabajo de intervención directa y que realmente para UNICEF es fundamental porque nos sirve de sensor y de recoger realmente, ¿no?, esas realidades que, bueno, pues que como UNICEF no estamos en ese día a día y que sin vuestro trabajo pues sería muy complejo. Quizás en cuanto a... Voy a hacer un poco general, voy a hablar de retos y sí quizás incorporar un nuevo paradigma que creo que es del todo necesario, ¿no?, traerlo hoy y comentarlo, que es la nueva ley de Infancia y Adolescencia 2/2024 del 15 de febrero, que como todos sabéis, bueno, pues supone un hito y que desde las entidades sociales cuya misión es la de garantizar los derechos de infancia y adolescencia, pues agradecemos muchísimo también a las entidades públicas, ¿no?, que son garantes bueno, pues de esa defensa de los derechos de infancia, bueno, pues que se haya podido aprobar en nuestro Parlamento Vasco con el consenso que ha tenido. Ha sido, bueno, pues un arduo trabajo, pero ha sido fundamental dar ese paso. Un paso que ya lo teníamos realmente con la Convención sobre los Derechos del Niño y la Niña de 1989, porque cuando hablamos de dar un paso es que estamos reconociendo a la infancia como sujeto de pleno derecho. Y ahora ya tenemos una ley vasca que así nos lo está diciendo, con la responsabilidad que requiere para la asunción de bueno, pues todos los principios que están recogidos en esta ley en todos los programas y en todas las acciones que vayamos a desarrollar. Por eso, bueno, pues ahora nuestro reto es esa implementación de esta macroley y hacerlo, bueno, pues con la máxima premura, ¿no?, porque, bueno, pues los niños y niñas están creciendo, están ahí, son el futuro, pero son el presente. Por lo tanto, bueno, pues ese sería un primer reto y también ese cambio de paradigma. En relación también a esa atención a la infancia vulnerable, yo creo que la propia ley
pasa, ¿no? Al hablar de sujetos de derecho, también nos lleva a valorar, ¿no? Esa intervención, un poco pasar de beneficiarios, de ser esos sujetos únicamente como de la protección, a ser realmente partícipes. Yo creo que, bueno, la propia ley recoge, uno de los enfoques es la participación infantil, con un desarrollo amplio en la ley, pero que es fundamental. Yo creo que eso da un paso más. Lo hemos visto también con muchas iniciativas, ¿no?, que se han comentado anteriormente y que son del todo relevantes para, no solamente como sociedad, ¿no?, crecer con ese fundamento democrático de base, sino empoderar realmente a los propios niños y niñas para hacerles, bueno, pues, verdaderos sujetos de derecho y que puedan ejercitarlos. Después, no sé si sigo un poco con el tema de retos, sí, en este primer bloque. Sí que estamos totalmente de acuerdo y, de nuevo, la ley refuerza, ¿no?, algo que veníamos ya diciendo desde hace tiempo. Estamos quizás, hemos venido trabajando desde el punto de vista también, ¿no?, de sujetos de protección, muy desde acción-reacción, ¿no? Cuando ya había un daño, reaccionábamos. A ver, que también ha habido otros proyectos, pero estoy hablando un poco en general. Pero sí que es cierto que la propia ley pone sobre la mesa la necesidad de abordar también la fase de prevención. O sea, nuestras políticas y nuestros programas de acciones tienen que reforzar muchísimo la parte de prevención, esa necesidad de intervención temprana que también se ha estado comentando anteriormente. Ahí yo soy, y me vais a permitir que lo diga así, soy absolutamente fan de un concepto que se recoge en la ley, que es el concepto de vulnerabilidad a la desprotección. Creo que es importantísimo que sepamos realmente desarrollarlo, porque vamos a ir antes de que se ejerza el daño. Eso nos requiere que tengamos también unos buenos análisis de riesgos. También se ha hablado de los datos, la necesidad de datos, totalmente de acuerdo. Yo creo que tener datos nos genera evidencias y nos pone en ruta para poder desarrollar el trabajo necesario. Algo que también está recogido en la ley, pero que es fundamental, que también se ha repetido, que es esa coordinación. Es clave, pero para optimizar recursos, pero sobre todo para poner al niño y la niña en el centro de todas las acciones, de todas nuestras políticas, y por lo tanto, bueno, esa coordinación interinstitucional, porque, bueno, pues tenemos un mundo competencial que realmente a veces es muy complejo y que nos hace que, bueno, pues que limitemos algunas acciones, y por lo tanto, bueno, tenemos que avanzar también en esas competencias, abogando por una mayor coordinación interinstitucional, interdepartamental, pero también interagentes. Estamos hablando de una responsabilidad compartida. Se ha puesto mucho sobre la mesa la importancia de volver a traer o reforzar, sobre todo el ámbito comunitario, pero estamos hablando de un trabajo, eso es, coordinado entre los diferentes agentes, ese trabajo público-social, donde, bueno, pues tenemos que adoptar esa corresponsabilidad que es, bueno, pues totalmente esencial para, bueno, pues poder garantizar esa transversalidad, ¿no?, de derechos, del ejercicio de los derechos que tienen todas las actuaciones. Atención al bienestar emocional. Hemos hablado, bueno, pues cómo, y se recogía en la primera intervención, la importancia de quizás, y de nuevo, vinculado a esas políticas más de prevención, evidentemente abordar la salud mental, pero también irnos un paso más adelante, no esperar a no tener que ya actuar sobre un diagnóstico, sino poder abordar también ese bienestar emocional de los niños y niñas que muchas veces después, si no ha sido atendido en el momento, bueno, pues llega a situaciones realmente graves, como todos y todas sabemos. Garantizar entornos seguros para todos los niños y niñas, entornos de respeto de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, que promuevan tanto un ambiente físico adecuado, psicológico, social, comunitario, incluido, y no nos olvidemos, de ese entorno digital que tenemos necesariamente que regular y que abordarlo también para esa garantía de los derechos en ese ámbito. Estos entornos seguros con adultos, con personas adultas conscientes y responsables, que trabajen de manera coordinada nuevamente y haciendo sobre todo a los niños y niñas absolutamente partícipes. Necesitamos formar a esos niños y niñas, lo hemos escuchado
también y cómo cuando abordamos procesos de participación, esa participación será de más calidad si también acompañamos en toda esa formación. Pero es clave esa participación real de los niños y niñas y debemos garantizar esa igualdad de oportunidades y al acceso de recursos adecuados, especializados desde un punto de vista de la universalidad, pero enfocando también en la equidad para estos niños y niñas más vulnerables. Y igual me he pasado, perdonadme. Lo que no sé es qué has dejado para los demás. No has dejado nada. Eskerrik asko gonbidapenagatik, eta eskerrik asko espazio hau errazteagatik. Bueno, como todo lo que ha dicho Elena, pues poco más que añadir. Sí que igual recalcar alguna cosilla. Desde Astialdi Sarea, los agentes que conformamos la propia red, los 80 grupos de tiempo libre, las 6 redes de grupos de tiempo libre educativo y las escuelas formativas, afrontamos diferentes retos educativos que expresan directamente los compromisos y los objetivos que intentamos desarrollar a través de los propios proyectos que desarrollamos con infancia, adolescencia, familias, juventud y la propia comunidad, en los municipios donde vamos desarrollando nuestra labor. En todos ellos, uno de los ejes es la inclusión de las personas de la infancia en situación de vulnerabilidad, porque creemos que es un reto muy potente al que hay que dar una respuesta necesaria, urgente. Y todos los proyectos que desde Astialdi Sarea dinamizamos y ponemos en marcha están analizados, están diseñados y están evaluados desde ese enfoque a la infancia vulnerable. Dentro de ese marco, como comentaba Elsa, tenemos la propia Ley de Infancia y Adolescencia aprobada recientemente en febrero, tenemos también la Ley de Juventud, incluso la Ley de Educación, que ya nos hablaban hace tiempo de las personas menores como personas sujetas de derecho, pero también, como ha dicho antes Mireia, el valor del ocio educativo. El ocio educativo también es un derecho y también un instrumento de garantías de derecho. Entonces, todo eso yo creo que tenemos que tener en cuenta. Y además de esto, para Astialdi Sarea, 6 documentos que también son hitos. Uno de ellos es la Declaración Baracaldo, aprobada en 2018 en el primer Astialdi Congreso, celebrado aquí mismo en Baracaldo. La Estrategia Vasca de Impulso para el Tiempo Libre Educativo, que se ha aprobado ahora en 2023 desde la Dirección de Juventud de Gobierno Vasco y en la Astialdi Sarea, junto con EGK, también hemos colaborado y seguimos trabajando. Los Amare Ronca, Astialdi Sarea, nuestros propios desafíos educativos. El programa de acompañamiento y apoyo a los grupos de tiempo libre, también desde la Dirección de Juventud de Gobierno Vasco. El plan estratégico de Astialdi Sarea para fortalecer el ocio educativo de Euskadi, las entidades y Astialdi Sarea. Y una propuesta que le hemos lanzado a los grupos, a los partidos políticos para esta próxima legislatura de 16 itinerarios que trabajen políticas hacia la infancia, la adolescencia, la juventud y el propio tiempo libre educativo. Con todo esto, desde Astialdi Sarea nos marcamos varias claves. Tengo 11, pero como Elsa ya igual ha ido comentando alguna, por alguna de ellas pasaré un poco por encima. La pobreza y la desigualdad son factores fundamentales que contribuyen directamente a la vulnerabilidad de los niños y de las niñas. La falta de acceso a las necesidades básicas, la alimentación, la sanidad, la calidad educativa, tiene un impacto directo en el desarrollo y en el bienestar de las propias personas. El acceso a la equidad, que todos los niños y niñas, independientemente de su situación, tengan acceso a programas, a actividades y que ninguno de ellos deje de participar por ninguna de esas cuestiones, la económica entre ellas. La inclusión y la diversidad. Los programas y actividades tienen que dar respuesta a todas las situaciones de los niños y niñas. Tienen que estar con un enfoque sensible a las infancias, que muchas veces hablamos de la infancia, pero hay muchas infancias. Y tiene que tener en cuenta la diversidad para también crear entornos seguros y acogedores para todos ellos y todas ellas. La violencia, el abuso y la prevención de todo esto. Los niños y niñas vulnerables son igual más propensos, ¿no?, a poder sufrir esa violencia, esos abusos, esa negligencia. Tenemos que atender esas necesidades desde una perspectiva de la prevención, de la atención temprana y apoyarles con recursos y facilitarles herramientas también a ellos y ellas, que muchas veces hablamos desde la atalaya igual de los adultos, pero tenemos que trabajar con ellos, no para ellos, y así intentar que su desarrollo personal sea el adecuado. Para nosotros el tiempo libre educativo en esto es clave. La metodología, los espacios, las personas que crean vínculo directamente con esos niños y niñas a través del trabajo que van realizando desde su tiempo libre en el día a día. A través del juego se conocen, ven qué inquietudes tienen, qué necesidades y desde ahí dar esa respuesta desde el tiempo libre educativo. Luego, la calidad de los servicios y la formación. O sea, tenemos que tener servicios de calidad y para ello es indispensable también tener una formación de calidad que se adapte a los cambios de la sociedad que está generando. El COVID fue igual un punto de inflexión, pero tenemos que ir adaptándonos a todas esas realidades para dar una respuesta acertada y coordinada a todas las situaciones que se den. Salud mental y bienestar emocional. Los niños y niñas en situación de vulnerabilidad
tras las situaciones que van viviendo en su día a día, son más propensos a poder vivir experiencias más traumáticas y eso les lleva a que su desarrollo personal y emocional sea más difícil, ¿no? Entonces, existen servicios, pero muchos de ellos son inaccesibles e insuficientes y creo que es una de las claves es activarse ya en todo esto. La coordinación intersectorial, decía Elsa antes, es fundamental, coordinarse entre diferentes agentes y actores, instituciones, educación formal, educación no formal, iniciativa privada. Tenemos que maximizar esas coordinaciones para que el impacto recaiga directamente en la infancia. Y también la comunidad educadora, desde los cuidados en comunidad, con familias, con las propias comunidades. Para el éxito de los programas y las actividades tenemos que contar con los padres, con las madres, con las familias, con los propios niños y niñas, las personas educadoras, o sea, la comunidad en general, para establecer alianzas comunitarias que alcancen realmente ese impacto y que incida realmente en las respuestas que tenemos que darle a ellos y ellas de una manera coordinada y ágil. Y lo último, la adaptación. O sea, estamos en constante cambio y tenemos que actualizar, tenemos que innovar y adaptar nuestras metodologías para dar esa respuesta. En resumen, yo creo que requiere un enfoque integral, poniendo a la persona en el centro, no solo desde las necesidades, sino también de por qué se dan esas situaciones de vulnerabilidad y desde ese foco de la persona en el centro, trabajar su autonomía, su empoderamiento personal, vinculado siempre a la comunidad. Vuelvo a insistir en el concepto de cuidados en comunidad y con personas de referencia. Tenemos que hablar de familia, de empoderar a los padres, a las madres, a las personas educadoras, profesores, entrenadoras y en coordinación con otras, desde la transversalidad del trabajo en red y sobre todo con ellos y con ellas. Miquel. Susana, vamos contigo, si te parece. Desde el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, ¿cómo veis la situación? ¿Qué urgencias veis, percibís como más prioritarias? Vale, bueno, ante todo, gracias por la invitación. Bueno, y me reitero un poco en lo que han dicho los compañeros. Yo quisiera aportar igual un poco desde la perspectiva de los datos que tenemos en el Servicio de Infancia y Familia y en el Departamento de Políticas Sociales del Ayuntamiento de Vitoria. Realizamos en el año 2021 un estudio diagnóstico de la situación de la infancia y de la adolescencia. Lo hemos actualizado en 2023 y la verdad es que bueno, por los datos se replican, ¿no? Se repiten un poquito y un poco por poner igual cifras, ¿no? Algunas de las cosas que se pueden estar comentando aquí y que no solo pueden estar ubicadas dentro de Vitoria, sino que yo creo que también se ven en otros sitios y en otros municipios, ¿no? Bueno, pues el dar un poco acogida, como ya se ha mencionado en algún momento, y poner un poco el foco de atención en esos niños y niñas que han nacido en el extranjero, ¿no? En su integración y en la acogida que podamos hacer de esos niños y esas niñas y sus familias aquí. También, bueno, se ha comentado el tema de la natalidad, ¿no? Esa pirámide que ya no es pirámide, aunque ayer precisamente, o hoy creo que ha salido una noticia que dice que está despuntando un poquito la natalidad, ¿no? Últimamente en estos 2 últimos meses, creo, en el País Vasco, que bueno, es una buena noticia, ¿no? Pero bueno, aún así sí que es cierto que se está viendo un decrecimiento bastante notable, ¿no? Luego yo creo que hay un aspecto importante que es en cuanto a las familias, la enorme diversidad de familias que tenemos actualmente, ¿no? En ese estudio veíamos que 1 de cada 4 niños y niñas vive en una familia distinta a la familia nuclear tradicional y yo creo que a eso no hay muchos modos de familia, muchos tipos de familia y están cambiando también las necesidades que tienen estas familias y yo creo que es un reto también eso que tenemos de futuro. En ese estudio también se nos daba un dato y era que las dificultades de conciliación de las madres y de los padres, ¿no? A la hora de trabajar y de cuidar a sus hijos y a sus hijas y fundamentalmente las mujeres más que los hombres. Y también aparece un dato que yo creo que es algo que también estamos viendo que ha despuntado a raíz de la pandemia y es el maltrato entre iguales, ¿no? En Vitoria-Gasteiz, de hecho, en el año pasado, 2023, la cifra es de 3.000 niños y niñas que están sufriendo ahora mismo una situación de acoso escolar, ¿no? Y yo creo que es un reto también que tenemos y que afecta no solo al ámbito educativo, sino a muchos más, ¿no? En cuanto a la pobreza, bueno, es algo que se ha mencionado aquí también, yo creo que está ahí, es un tema que preocupa y preocupa mucho. Unido a la pobreza está el tema de la vivienda y no solo la accesibilidad a una vivienda, sino también las infraviviendas, ¿no? Y las condiciones en las que viven muchas familias. Y la transmisión intergeneracional de la pobreza. Yo creo que eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Esos niños y esas niñas que se están criando ahora mismo en esas condiciones y en esas dificultades tan precarias, ¿no? Y cómo va a afectar, como hay estudios longitudinales en los que se ve cómo afecta eso, ¿no? a lo largo de su vida y a su etapa en la vida adulta. La salud mental es otro gran reto. Se veían también esos datos en el estudio que os hemos comentado
Y ligado a eso, esos niños y esas niñas que vemos ahora, nosotras en el servicio no trabajamos solamente en temas de prevención y promoción y participación, sino también en atención a familias con situación de desprotección moderada, y vemos a niños y a niñas que están en casa, que no salen de casa, que el ocio que antes había en la calle se ha trasladado al domicilio y bueno, pues es un ocio muy vinculado a los dispositivos digitales, a estar encerrados en la habitación. Entonces, bueno, yo creo que tenemos que intentar promocionar, ¿no?, ese recuperar la calle y ese ocio en la calle compartido. Unido a esto también pues está habiendo un aumento en los trastornos de la conducta alimentaria, ideaciones autolíticas. Bueno, todo eso también es algo que preocupa mucho. Por otro lado, también como positivo, si se puede rescatar algo positivo de esto, es esa visibilización que se les está empezando a dar ahora a este tema de salud mental en niños y niñas y adolescentes. Yo creo que eso, bueno, puede ser una parte un poco rescatable. También el impacto de las nuevas tecnologías en los niños, niñas y adolescentes y su desarrollo. Estamos viendo un incremento en el tema del juego online, del juego con dinero, en ese abuso, ¿no? Tenemos datos de que, bueno, pues más de la mitad de los niños, niñas y adolescentes a los que les preguntamos nos decían que consumen, que están conectados a Internet entre 2 y 4 horas diarias. Es una barbaridad. Entonces, bueno, eso también es un reto potente que tenemos delante. El tema de la participación ya se ha mencionado aquí, lo recogen las leyes, es algo que bueno, pues que todos tenemos ahí como dentro de, ¿no?, interiorizado, que tenemos que trabajar, pero en ese estudio de diagnóstico los niños y niñas a los que preguntamos nos decían que ellos se ven capaces de participar, se ven capaces de aportar a la sociedad, pero también nos decían que luego no ven un poco la vuelta, ¿no?, por parte de las instituciones, ¿no?, implicadas. Nos decían, bueno, no, sentimos que somos capaces de participar, pero no nos sentimos escuchados o no sentimos que se nos tiene en cuenta. Entonces yo creo que eso es otro de los retos que tenemos por delante. Y en cuanto a la desprotección, estoy de acuerdo con lo que ha comentado Elsa. Hemos mejorado en detectar precozmente, en intervenir precozmente, pero también estamos viendo en la intervención en el día a día que estamos llevando a cabo con las familias que se están agravando las situaciones de desprotección grave, ¿no? Estamos detectando más, pero también, igual por esa detección también, ¿no?, estamos llegando a situaciones de desprotección grave y creo que tenemos que reforzar también a nivel institucional el acogimiento familiar frente al acogimiento residencial, ¿no?, porque uno de los datos que teníamos es que, bueno, pues prevalece con mucha notoriedad el acogimiento residencial frente al acogimiento familiar. Y yo creo que fundamentalmente es eso. Luego podemos hablar de qué es lo que podemos hacer, ¿no?, con todo esto. Eskerrik asko, Susana. Belén, zure txanda ondo badiritzozu. Es tu turno. Vienes de la Diputación Foral de Guipúzcoa. ¿Qué necesidades primordiales ves? Bueno, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por estar a esta hora aquí, porque siendo viernes, ver que la sala está llena. Yo no sé qué me va a quedar para contar, ¿eh? Ya lo siento, ¿eh?, a las que os queda todavía por hablar, porque claro, la buena noticia es que vemos las cosas muy, ¿no?, muy similares, muy parecidas, y eso, pues a mí por lo menos me tranquiliza un poco, ¿no?, porque siempre es más fácil, ¿sí? Si no lo hubiéramos parecido sería más difícil. Bueno, yo al fin y al cabo creo que aunque sea bastante obvio, pues aunque sea obvio, creo que es importante destacar que represento y vengo aquí como representante de una diputación, que las diputaciones pues nos ocupamos de un nivel de atención especializado en la intervención con personas menores y sus familias, que nuestros servicios, como bien sabéis, pues vienen a valorar, ¿no?, a diagnosticar y a pronosticar pues situaciones de desprotección grave, ¿no?, y de desamparos, y que en virtud de estos diagnósticos pues tenemos que diseñar, proponer, ¿no?, servicios de guarda, ¿no?, ahora hablábamos de acogimiento familiar y residencial, o servicios ¿no?, educativos, psicosociales, ¿no?, ikaslagunes, en fin, pues todo lo que bienvenido sea para que nuestros niños, niñas y adolescentes y sus familias pues estén mejor, ¿no? Entonces, un poco desde la experiencia, ¿no?, yo hablaba para hacer esta intervención también con los equipos y, bueno, qué cuestiones, ¿no?, qué retos podemos incorporar en la planificación para mejorar esto, ¿no? Y nos parecía que los retos que vienen, ¿no?, que tenemos encima de la mesa, por un lado está claro que van muy vinculados a la propia evolución de las sociedades, ¿no? No somos un champiñón aparte, vivimos en una sociedad que evoluciona hacia donde va,
Estamos hablando de lo digital no escapa de las familias y los niños, niñas que atendemos o con los que trabajamos, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo hacer, ¿no? ¿Cómo trabajar con esta evolución? Cómo trabajar con este mundo que cada vez está más globalizado, más interconectado, ¿no? Con grandes necesidades en países y regiones, ¿no? Que, bueno, pues que nos interpelan a nuestro, no sé si primer mundo o cuál, pero al que nos llaman a la puerta, ¿no? Entonces, desde ahí nos salía pues, la interculturalidad, ¿no? Cada vez, bueno, no lo me voy a repetir porque ya lo hemos hablado, la concepción del propio sistema familiar, ¿no? O sea, ya saber quién es la familia a veces es un poco complicado, ¿no? Incluso el propio concepto de familia, ¿no? También las tipologías de familia, ¿no? La poca red social, bueno, pues no en vano esta mañana salían precisamente proyectos y programas que tienen que ver con eso, ¿no? Con reforzar la red, ¿no? Las nuevas formas de inmigración, ¿no? Pues migración ha habido toda la vida, pero no de la misma manera, ¿no? Hay algunas claves que sí son iguales y se mantienen, pero otras no, ¿no? Entonces, muchas veces desembocan familias sin arraigo, ¿no? Bueno, sin relaciones comunitarias, muy ausentes de entornos que puedan socializar y también, pues, esta mañana oíamos precisamente una experiencia muy bonita, ¿no? Que nació en Eguía, la digitalización y ya para traer a lo que podemos hacer, ¿no? Desde nosotros y nosotras, la interseccionalidad con otros sistemas, ¿no? Salud, justicia y educación, desde luego son tres sistemas que estamos constantemente, ¿sí? Cada día, trabajando. Y las derivas y consecuencias hacia la protección a la infancia de lo que hacemos o no hacemos en los sistemas tienen un impacto muy importante. Entonces, bueno, pues que tengamos miradas desde los sistemas comunes, pues creemos que es un reto importante, ¿no? Bueno, la salud mental se ha apuntado, los consumos y las adicciones. Sí, ya sé que siempre han estado, pero siguen estando y tenemos que hacer algo con ellos, ¿no? La relación primaria-secundaria, ¿no? Ayuntamientos y diputaciones, gobiernos. Bueno, quizás también esto, los tres territorios es diferente porque también la sociología, bueno, pues en fin, los ayuntamientos, ¿no? La población, cómo está repartida es diferente y desde esa diferencia también tenemos que ver cómo construimos el propio sistema, ¿no? Tenemos competencias diferenciadas, que es importante porque nos ordena, pero tenemos que estar atentos, ¿no? A no fragmentar y a no llevarnos a incoherencias o cuestiones que dificultan el abordaje. La violencia machista. Tenemos una juventud que todos los datos apuntan a que, bueno, pues el machismo está muy presente, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos que articular respuestas, ¿no? Para la protección infantil. Y un poco hasta ahí. Belén. Es que ricasco. Muchas gracias, Belén. Lucia. Lo siento, en la siguiente te va a tocar la primera. ¿Qué retos o qué necesidades más acuciantes veis? Bueno, Belenek esan duen moduan ez. Bueno, tal y como comentaba Belén, creo que es una muy buena noticia el hecho de que los diagnósticos sean muy similares en cuanto a las necesidades y a los posibles retos. Considero que es importante, algo que ya hemos comentado, la importancia de la ley de educación, como comentaba Elsa, el poder contar con un marco legal para poder llevar a cabo un efectivo desarrollo de esas leyes que están en vigor y en cuyo desarrollo ya se está avanzando. Pero ese refrendo, ese soporte legal es necesario para poder hacer todo lo que esté en nuestras manos. Y estoy de acuerdo con todo lo que se ha comentado. Considero que hay una serie de principios que son fundamentales a la hora de plantearnos cualquier tipo de reto. Por ejemplo, hemos hablado de prevención, de atención temprana. Se ha hablado también de la inclusión, que es seña de identidad del sistema educativo, y junto con la inclusión poder dar una respuesta a la diversidad, a la participación de todo el estudiantado, como ya se ha comentado. El compensar las diferencias,
Eso es algo que deben tener en cuenta todos los retos, todos los abordajes, que las intervenciones sean integrales, y después me gustaría hablar sobre esto con más detalle. También se ha mencionado otro de los aspectos que consideramos fundamentales, que es la convivencia positiva. Antes se ha hablado del acoso escolar y eso es algo que nos supone muchísimos quebraderos de cabeza. Es algo en lo que trabajamos muchísimo. Una convivencia positiva, que las escuelas sean seguras, es algo fundamental. Que todos los alumnos y alumnas se sientan seguras en las escuelas. Y el bienestar mental y emocional es otro de los temas que nos preocupa en este momento. El ámbito educativo es el ámbito educativo y llega hasta donde llega, pero es necesario contar con el apoyo por esa parte del departamento y las áreas de salud, entre otras. Y hay un principio que mencionaba también Elsa, la necesidad de que agentes y entidades, sigue en castellano, y sanitarias que intervienen con la infancia vulnerable trabajen de manera colaborativa, con un modelo colaborativa, y generen redes, ¿no? Redes que desde las que se puede trabajar desde lo macro, lo meso y lo micro, que incluso contemplen esas diferencias que se han comentado ahora, ¿no?, entre los diferentes territorios, porque sí es cierto que la tipología es distinta, pero que sin embargo luego cuando las ponemos en común hay muchas cosas que son perfectamente transferibles, ¿no? Entonces, bueno, sobre todo yo creo que la clave hay, ¿no? Sareko lana, eragile guztiak. El trabajo en red, la colaboración entre todos los agentes desde una perspectiva inclusiva, una red socioeducativa sólida, que sea eficiente. Le preguntaba si ha terminado ya. Irune, ¿os ha quedado algo en el tintero que queréis añadir? Bueno, yo comenzaría por decir que en cualquier etapa somos sujetos activos en esta sociedad y en algunos momentos, cuando analizamos el papel de la infancia en la sociedad, parece que se nos ha olvidado. Afortunadamente se están dando cambios sustanciales en cuanto a los derechos, al reconocimiento de competencias y roles sociales de infancia y juventud y de su participación en la sociedad. Me gustaría centrarme, ya que son muchas las cuestiones que se han mencionado, me gustaría hablar de esa estrategia en la que hemos trabajado recientemente con esa cooperación entre instituciones, agentes del tercer sector y dentro de este proyecto hemos recibido un diagnóstico que entiendo que nos marca un poco qué tipo de medidas debemos estar implementando para hacer frente a la pobreza. Nos marca una dirección, nos marca un rumbo y quizás a modo de conclusión, y sigue en castellano. En Euskadi, pero las tasas siguen siendo superiores a las de 2008 y aunque aumenta el bienestar de niños, niñas y adolescentes, crecen las desigualdades en esa etapa. Bueno, aumenta la situación del bienestar. La mayoría de los niños, niñas de Euskadi, de acuerdo con la EPDS, la encuesta de pobreza y desigualdades sociales, el 70,3% de la población infantil vive en situación de bienestar completa o casi completa y el 94,2% es ajena a las principales situaciones de privación que se recogen en esa encuesta. Así y todo, existe un núcleo de niños, niñas y adolescentes en situación de pobreza, privación o en exclusión social que experimentan desventajas sociales, económicas, educativas y culturales que no solo implican a su presente, sino también limitan su desarrollo o su inclusión sociolaboral futura. También en el AROPE, que se ha mencionado en la primera intervención, los datos reflejan que la pobreza infantil es más baja en Euskadi que en el resto de las comunidades autónomas. La tasa es de un 20,2% frente al 32,2% y también por debajo de la media europea, que está en un 24,7%. Eso no quiere decir que no tengamos que seguir trabajando, tenemos que seguir reduciendo esas tasas en la medida que sea posible y ahí tenemos que poner todas nuestras fuerzas.
Además, la pobreza infantil es superior a la pobreza que se da en otras etapas. Según la EPDS también, el 23,1% de los niños, niñas y adolescentes menores de 18 años se encuentran en riesgo de pobreza y el 8,3% en situación de pobreza grave. También aumentan las diferencias entre, lo comentaba antes, entre niños, niñas y adolescentes y en otras etapas de edad. Esto es como consecuencia principalmente por el peso creciente de las familias de origen extranjero, que ya se ha mencionado en esta jornada. Hay un aumento de las desigualdades asociado a los flujos migratorios, al origen, al género, a la edad y también en algún caso a la etnia. El riesgo también de pobreza es mayor en hogares monoparentales en comparación con los hogares formados por dos personas progenitoras y también entre las familias con hijos e hijas que entre las familias que no los tienen. Bueno, viendo esto, tenemos que adoptar medidas universales, acciones que vayan dirigidas a la totalidad de la población infantil y adolescente, pero también otras medidas focalizadas en esta tipología de familias. Por otra parte, la situación en salud y alimentación de la infancia también es positiva en Euskadi, si bien la desigualdad de renta implica también desigualdades en salud y alimentación. Nuevamente, la situación, los datos son muy positivos en general, pero es necesario tener en cuenta que las situaciones de pobreza y privación tienen un impacto importante en el estado de salud, en las pautas de alimentación y en el mantenimiento de hábitos saludables, nacimientos prematuros, peor salud bucodental, etc. En lo relativo a alimentación, el 97% de la población vasca no tiene problemas relacionados con la seguridad alimentaria, pero entre quienes viven en familias con menores ese índice es menor, es de un 95,4%, por lo que está claro que tenemos que trabajar con las familias en esas medidas más focalizadas en las familias que tienen hijos e hijas. Se ha comentado también por aquí, se reduce la tasa de natalidad y fecundidad. Euskadi está entre las 32 comunidades o regiones con menor tasa de fecundidad. Y aunque, como se comentaba, pues la cifra que salió ayer, el dato que salió ayer es positivo, pues habrá que ver si ese dato se confirma en los siguientes meses y bueno, pues hay que tomar medidas también en ese aspecto. Crece el coste de la crianza en un contexto de incremento general de los precios y de reducción de los umbrales de pobreza en términos reales. Aunque el umbral de la pobreza ha mejorado respecto a ejercicios anteriores y se ha producido una mejora en los ingresos de las familias con hijos e hijas, la relación entre precariedad económica y déficit de natalidad es clara, ya que es elevado el coste de la crianza y creemos que es un factor determinante en las tasas de natalidad. Bueno, Euskadi en eskolatze maila. El nivel de escolarización en Euskadi es muy elevado, sobre todo en las primeras etapas de infantil. En la etapa de 0-3 tenemos una de las tasas más elevadas de Europa. Entre el alumnado de origen migrante con menor nivel socioeducativo vemos como tiene una menor representación y tienen un rendimiento académico diferente. Es algo que percibimos y aquí ya se han mencionado las normativas que se han aprobado, las iniciativas que ya se han puesto en marcha para abordar esta problemática. Y en cuanto a los obstáculos por motivos económicos a actividades de ocio culturales, necesitamos poner en marcha iniciativas porque se trata de una de las grandes carencias que tenemos en cuanto a la inclusión en Euskadi. Y me gustaría dejarlo aquí
habiendo mencionado esta parte de los retos del diagnóstico. Siguen en castellano. Y pasaríamos a ver qué abordaje se está dando. Si os parece, he ido apuntando un poco, se han dicho muchísimas cosas. Os voy a repetir solo las que más se han repetido para hacer un poco para sintetizar un poco. Serían la pobreza infantil, no solo en términos de ingresos, sino también precariedad habitacional, coordinación, integralidad en el abordaje, intersectorial, interadministrativa, público-privada. Se ha hecho mucho hincapié en la prevención, en la necesidad de una intervención precoz. Ha salido mucho el tema de la salud mental, el bienestar psicológico, la diversidad, no solo familiar, sino también cultural y de necesidades educativas especiales, tema de conciliación y natalidad, el acoso escolar, también el maltrato en el medio familiar y la participación. Horretan ere ben parte hartzea. Venga, oain txanda. Participación de niños, niñas y adolescentes. Vamos a cambiar ahora los turnos de intervención. Se ha hablado de la nueva ley de infancia y de la estrategia que está a punto de salir a la luz y, partiendo de aquí, ¿cuáles son las principales iniciativas que podríamos destacar en este momento? Bueno, se trata de algo que parte del diagnóstico. El diagnóstico nos muestra cuáles son los retos y cuál es el camino que debemos seguir. En cualquier caso, nos preguntabais también sobre qué es lo que hemos puesto en marcha desde nuestro departamento. Y creo que es importante el destacar que estamos trabajando la coordinación entre los diferentes agentes, organismos y que se impulsan políticas en este sentido. En cuanto a los planes de familia e infancia, acaba de terminar el 4º plan y está a punto de comenzar el 5º. En este 5º plan es donde se deberían recoger esas iniciativas previstas. En 2021 se aprobaba la estrategia europea, que recogía una serie de áreas que había que trabajar: vivienda, educación, cuidados. Y nuestra estrategia, además de recoger estas líneas que provienen de Europa, debe recoger también otra serie de estrategias y medidas, en nuestra opinión. Sigue en castellano. Para reducir la pobreza, pero no tanto para reducir la pobreza infantil. Entonces, había medidas que había que adoptar para reforzar y adaptar ese sistema. Se han mencionado 2 cambios normativos que se han producido, pero hay otro que no se ha mencionado y yo creo que es importante, y es la aprobación de la nueva ley de garantía de ingresos, que da una mayor protección a las familias con hijos e hijas. En el modelo anterior de la renta de garantía únicamente se tenían en cuenta 2 miembros de familia, como un máximo de 2 miembros de familia. En este momento eso se ha cambiado, se ha modificado en este nuevo documento normativo y la protección a las familias con hijos e hijas es mayor, sustancialmente mayor. Por otra parte, también hay un cambio de paradigma en la inversión social y se han adoptado diferentes normas, planes y programas, de los que voy a destacar los siguientes. Y hay que seguir en esta línea, pero voy a recoger en esta intervención los que se han llevado a cabo. Por una parte, el nuevo marco normativo, ley de infancia y adolescencia, ley de educación, ley de garantía de ingresos, prestaciones de garantía de ingresos orientadas a las familias con hijos e hijas, como ya he comentado, programas y medidas de conciliación de la vida personal, laboral y familiar, extendiendo los permisos de paternidad y maternidad y estableciendo criterios de acción positiva para una mayor corresponsabilidad en esos cuidados. La centralidad de las políticas públicas en la estrategia para el reto demográfico, para abordar ese reto demográfico, apoyando proyectos personales y familiares de las personas jóvenes y también apoyando la natalidad en esos primeros 1000 días de vida, la gratuidad de las haurreskolas en la etapa de 0 a 2 años, que inicialmente se planteó para familias con ingresos de menos de 18.000 euros y que en este momento ya se ha hecho universal. Y hoy han salido aquí varios programas
bueno, pues como por el impacto de la pandemia se pusieron en marcha distintos programas que han hecho cambiar también la forma de trabajar y nuestra forma de hacer política, dado que se han reforzado las actuaciones, las intervenciones que llevamos a cabo junto con las entidades del tercer sector en esa colaboración público-privada o desde las administraciones y las entidades del sector social. En el marco de Azken Sarea Indartzen, adibidez, aukera suspertzen, pero también Itzartuz, Loturak y otros programas inclusivos que tenemos que seguir trabajando. Y también el despliegue previsto del segundo Plan Estratégico de Servicios Sociales, que plantea, entre otros aspectos, el apoyo a las familias cuidadoras a lo largo de todo el curso vital. La presentación que hoy he hecho, la intervención que he hecho, está centrada en la estrategia de garantía infantil que estamos finalizando. Estamos ya dándole los últimos retoques. Tiene una conceptualización más amplia que la garantía infantil europea, incluyendo otros ámbitos como las ayudas económicas, la parentalidad positiva, la conciliación corresponsable, la intervención socioeducativa, la prevención de la desprotección, que también se ha mencionado, el acceso a las actividades culturales de ocio y tiempo libre educativo y deportivo, la inclusión digital o la adecuación de espacios urbanos a las necesidades de los niños y niñas. Y principalmente, bueno, las acciones concretas, lo comentaba antes, se tienen que recoger en ese quinto plan de apoyo a las familias, que vamos a iniciar en este momento su elaboración a través de un proceso participativo, colaborativo, tal y como se ha hecho en otras, también en el cuarto plan, trabajando conjuntamente administraciones públicas y entidades del tercer sector. Bueno, segitzen dugu Eusko. Muchas gracias, Irune. Continuamos con el Gobierno vasco. Lucía, desde vuestro departamento, ¿qué acciones destacarías? ¿Qué medidas? Bueno, antes hemos hablado de qué problemáticas existen entre los diferentes centros en cuanto a la matriculación de alumnado en situación vulnerable. Es cierto que ya se están adoptando varias medidas y es algo que ya se está trabajando. Entiendo que es una medida muy importante. Tal y como comentaba Irune, en esa franja de edad de 0 a 2, desde el consorcio, la gratuidad es una realidad y también es una realidad que de 2 a 5 años tenemos una tasa de escolaridad de casi el 100%. A partir de los 2 años. Creo que este es un dato muy importante y asimismo es importante, por ejemplo, esa tasa de absentismo del 5,6 que tenemos. La media en España es de un 13, pero nos preocupa ese 5,6 y es obvio que es algo que tenemos que trabajar, tenemos que incidir sobre esta tasa de absentismo y para ello tenemos varios programas que llevamos a cabo en colaboración con las diputaciones y con ayuntamientos. Tal y como se comentaba antes, volviendo a la línea de la atención temprana, tenemos programas muy potentes, programas que surgen a raíz del decreto de 2016 que habla sobre la intervención integral y creo que es uno de los buenos ejemplos que tenemos de la colaboración entre diferentes departamentos, diputaciones y creo que es un ejemplo de una buena práctica para mostrar que la colaboración es posible. Llevamos a cabo varios programas para dar una respuesta a la diversidad. Todos están en la web y están a vuestra disposición si los queréis consultar. Y no los voy a mencionar todos. Lo que sí mencionaré es algo que va en coherencia con lo que ya he comentado. Y es que hay, por ejemplo, el propio plan de coeducación que estamos llevando a cabo en colaboración con Emakunde. Están también los programas que llevamos a cabo junto con Osakidetza y qué más, no sé. Bueno, tenemos también el programa de atención temprana del que ya se ha hablado
Y asimismo es importante también tenemos también la estrategia para la intervención ante situaciones de sospecha de suicidio, que en este momento estamos trabajando junto con la Universidad del País Vasco. Es un tema que nos preocupa muchísimo, también con el departamento, con todo el Departamento de Educación y con todos los centros educativos. Son situaciones que están aflorando de una forma mucho más evidente después de la pandemia. Seguramente antes ya teníamos todos estos casos, pero en este momento están aflorando de una forma mucho más evidente y es un problema que estamos abordando porque nos preocupa. Y bueno, de una forma muy general, esto es lo que podría decir de momento. Belén, desde Guipúzcoa. A ver, berri. Bueno, novedades, tampoco tenemos muchas. Bueno, tenemos cosas nuevas, pero tampoco tan nuevas. Bueno, yo creo que es importante en cuanto a la planificación, que la planificación tenga un carácter de troncal. Escuchándole a Irune me llegaba un poco el que es así, ¿no? Sigue en castellano. Familias, ¿no? O sea, porque a veces decimos, jo, cuánto plan, ¿no? Y ahora el de mi pueblo, y ahora el de la comarca, y ahora el de, jo, no sé, a vosotros, pero orduan, niretzako oso importantea da. Para mí es muy importante que haya una coherencia y para mí es muy importante que seamos coherentes en estas planificaciones y hacemos grandes intentos para ser eficaces y para no darle a lo mismo desde tres lados mal, no sé cómo decirlo. Por lo tanto, teniendo esto en cuenta, sí que destacaría, por un lado, qué es lo que estamos haciendo en Guipúzcoa. Sigue en castellano. Pues nos ha pillado el inicio de una legislatura que ya va y con un plan estratégico de la propia Diputación, un plan de gobierno que estaba, ¿no?, finalizando, empezando otro, y una ley que estábamos, ay, que salga, ¿no? Por Dios, ya que salga. Y bueno, y que por fin salió. Y todo esto en la mesa, ¿no?, era como, bueno, vamos a buscar una coherencia, ¿no?, y lo que decimos, y desde ahí, bueno, pues yo creo que hemos conseguido dibujar un plan que puede aunar, ¿no? De hecho, es un plan que está de alguna manera definido y estructurado, teniendo en cuenta lo que entonces era el borrador de ley, que hoy ya es ley. Y pues estamos poliki, baina etengabe, ¿es? Vamos poco a poco, pero sin pausa, llevando a cabo acciones. Sigue en castellano. El plan estratégico de la Diputación sí que establece claramente, ¿no?, un mandato para todos los departamentos, no solo el nuestro, sino para todos, ¿no?, que es tenéis que trabajar de una manera transversal y juntos y juntas. Eso significa que a todos y a todas os tiene que importar el bienestar de la población guipuzcoana, tenéis que tener en cuenta a la comunidad y me da igual si trabajas en deportes, en políticas sociales o en qué, ¿no? Orduan, pues tenemos ese mandato y también eso hay que incorporarlo, ¿no? Y estamos un poco en esa clave, ¿no? Dicho esto, me gustaría traer un ejemplo práctico que también nos ha ayudado mucho en todo este proceso y es un trabajo que hicimos con Pepa Horno, de la consultora Espirales, que se llamaba Escuchando lo hacemos mejor, ¿no? Lo hicimos con niños, niñas, adolescentes y sus familias del sistema de protección. Bueno, lo podéis encontrar rápido en internet, si queréis. Pues nosotros estábamos ya, ¿no?, pues haciendo los principios, ¿no?, qué queremos, cómo lo vamos a hacer, vamos a definir unos principios. Entonces, digamos que sacamos a concurso los 13 principios que habíamos sesudamente pensado y con una metodología pues muy participativa. Y cuando digo participativa es buscando el protagonismo de esas niñas, niños y adolescentes, cuidando bien, ¿no?, cómo les preguntas, ¿no?, porque la metodología es importante siempre, pero igual en este ámbito más. Pues llegamos a 123 niños, niñas, 83 adultos aproximadamente,
Y bueno, salimos con 13 principios y volvimos con 7, ¿vale? Había algunos que nos dijeron que eso para qué, ¿vale? Que eso no les decía absolutamente nada. Con lo cual, es importante saber cuando tú programas, planificas, bueno, pues que para quien programas y planificas, ¿qué piensa, ¿no? Porque es que muchas veces hacemos ejercicios de laboratorio, ¿no? Entonces nos quedamos con, precisamente, que los niños, niñas, adolescentes son sujetos de derechos. Nos quedamos con la individualización y la diversidad, que es algo que ha salido también, el protagonismo, ¿sí? Y esto da mucho quebradero de cabeza a los equipos, porque ¿qué se trata de preguntar? Si te quieres apuntar al baloncesto, al balonmano, o hablamos de deporte. O sea, ¿cómo hacemos las preguntas, ¿no? O sea, ¿cómo incorporamos ese protagonismo y esa participación? ¿Sí? A veces creemos que ya sabemos cómo lo cómo lo hacemos, porque ya preguntamos, ya es suficiente, ¿no? Pues igual no es tan evidente, ¿no? La importancia de la familia, sí, muchas veces desde los sistemas de protección, desde los programas varios, creemos que ya sabemos lo que es bueno para el otro y para la otra, y bueno, pues también igual sin querer o queriendo vamos apartando a las familias, ¿no, Ordún? La importancia de la familia, ¿no? Para los niños, niñas, a pesar de estar en un centro residencial, para sus familias son importantes, ¿vale? Y no las podemos borrar y no las debemos borrar, ¿no? La afectividad consciente y esa mirada positiva que es necesario tener cuando trabajamos con niños, niñas, adolescentes, ¿no? Esa continuidad en la intervención que decimos tantas veces, pero que, bueno, pues tenemos que tener esa coherencia, ¿sí? Entre la primaria, la secundaria, otros sistemas, ¿sí? Bueno, pues eso también salía en estas preguntas que hacíamos en este trabajo, ¿no? Y es muy impactante, ¿eh? Cuando te lo dicen así, ¡pum! Porque claro, técnicamente ya se sabe, pero... Y la responsabilidad pública, ¿sí? A veces nos decían, estáis un poco lejos, ¿sí? Entonces nos han puesto el reto de estar más cerca, porque nosotros creemos que ya estamos. Y además creemos que estamos cerca. Pues no debíamos estar tan cerca, ¿no? Ordún, bueno, yo os invito a hacer este ejercicio, hay que hacerlo con humildad, ¿sí? Y esperando que te van a decir cosas que no te va a gustar tanto, pero luego merece mucho la pena. Y bueno, pues también en esta manera de construir compartida, ¿no? Pues el Carlanetan, el Cargunetan, ¿no? Que es un concepto para nosotros y para nosotras que es una realidad ya que es muy practicada, ¿no? Y no solo porque es muy practicada, sino porque para nosotros es como la forma de hacer. O sea, no se nos ocurre hacer si no es de una manera así, ¿no? Y así hemos construido un proyecto que se llama Etxean, que ha echado a andar justo la semana pasada, y es un proyecto que se ha ido, bueno, pues trabajando con Fundación Larracho, que es una de las entidades sociales que trabaja en Guipúzcoa, junto con otras muchas que trabajan, pero en este caso es con ellos y ellas. Y se ha ido trabajando entre profesionales forales y esta fundación desde una inquietud que era aquello de ¿por qué no llegamos un poco antes, ¿no? ¿Por qué al sistema de protección llegan familias muchas veces que ya no hay vuelta atrás? Entran como en la vía es como la autopista, ha salido y ya es como que no puedes volver a entrar, ¿no? Entonces podríamos hacer intervenciones, ¿sí? Más eficaces, más rápidas, ¿sí? Más intensivas según llegan al sistema, ¿sí? Es posible. Podemos hacer intervenciones terapéuticas con la familia, ¿sí? Más intensivas. Y bueno, pues así hemos abierto un proyecto que conjuga una parte residencial con 10, en este caso chicas, pues porque los datos lo que nos han dicho es que pues las crisis, ¿no? Digamos los estallidos, pues en estos momentos nos dicen que está más presente en las chicas que en los chicos. Entonces, pues hemos arrancado con 10 chicas y vamos a ver hasta dónde nos lleva este proyecto. Vamos a echar a andar un año y a ver hasta dónde, ¿no? Pero me parece importante sobre todo destacar pues el poner en práctica el proyecto de una manera colaborativa y además desde la experiencia, ¿no? Bicigaste es otro proyecto y pues le miro a Lucía porque pues educación también estuvo muy presente, salud también ha estado muy presente y antes hablábamos precisamente de eso, ¿no? De los sistemas, educación, salud, ¿sí? De trabajar juntos. Y Bicigaste pues ha sido un proyecto que hemos puesto en marcha en San Juan de Dios, en Arrasate, también desde ahí, ¿no? Sabemos que la salud mental
si ya está, ¿no? Bueno, pues muy presente en general pues en el sistema educativo, decía ella, pues en particular, ¿no?, en nuestro sistema de protección, pues todavía más, y nosotros y nosotras solos y solas desde protección no éramos capaces de dar respuesta a las necesidades que nuestros chicos, chicas tenían, ¿no? Así que fuimos a abrir un recurso residencial, bueno, pues un poco más especializado y diferente, ¿no? También creemos que es importante cambiar un poco las narrativas, ¿no? Sobre qué somos los servicios sociales, ¿sí? ¿Para qué estamos, ¿no? Y esto es también algo que debemos de buscar hacer entre todos y todas, ¿no? Creemos que ahora la nueva ley de infancia, ¿no?, pues como bien decía Elsa al inicio, nos da muchísimas oportunidades a toda la sociedad, no solo, ¿no?, antes la anterior ley estaba mucho más enfocada a la protección, ¿no? Entonces esto nos abre muchas ventanas y vamos a ver si somos capaces también de aprovechar, ¿no?, esas ventanas para tal. Y para no enrollarme mucho más, que tengo una tendencia neta, pues simplemente aipatu programa, Urbildu programa. Mencionar que el programa Urbildu para mí es muy importante. Pasa castellano. En Guipúzcoa, por cómo es, tiene mucho ayuntamiento pequeño, ¿no?, con población pequeña, y creíamos que era necesario, ¿no?, tener un programa que nos interconectara, y Urbildu pues hace, yo creo que un papel importante, y así lo valoran también muchos ayuntamientos. El abuso sexual, ¿no? Bueno, pues no sé, quizás, no sé si hay más, yo nunca he terminado de saber, o somos más conscientes de qué es el abuso y entonces azaleratzen da, ez, gehiago. Aflora mucho más el abuso sexual y, por tanto, ya seguimos con el programa que teníamos ya en marcha desde antes. Pasa castellano. Bueno, un poco por repetir esta idea, pero es que es crucial, ¿no? Establecer planes personalizados con participación múltiple. Y cuando digo participación múltiple es este compromiso entre diferentes, ¿no? Hay que ensayar modalidades entre los distintos sistemas, que cada vez más lo estamos haciendo, pero tendría que ser ya una manera no excepcional, sino casi natural, ¿no? Yo creo que vamos por el buen camino, pero bueno, vamos a tener que hacerlo más. Marca tu Belén, ya boca tu barres. Perdona, Belén, pero tienes que terminar. Bueno, pues hoy esto es un ejemplo de ello, pero bueno, creemos que también es muy, muy importante. Es que ricasco, Belén. Susana. Gracias, Belén. Victoria, ¿qué políticas destacaríais o cuáles creéis que se deben reforzar? Bueno, pues yo retomo un poquito lo que estaba comentando ahora Belén, con el tema de cambiar la narrativa y de la formación. Voy a enganchar un poquito con eso. Llevamos años trabajando en el Departamento de Políticas Sociales desde dos paradigmas fundamentalmente, que son bueno, los servicios sociales de cuidados, ¿no?, que hemos llamado. Hemos hecho un proceso muy interesante acompañadas por Fernando Fantova, ¿no?, en intentar un poco eso, qué somos los servicios sociales, en intentar una mayor cercanía, ¿no?, hacia la ciudadanía, y bueno, pues esa participación también por parte de la ciudadanía, ¿no?, y ese cambiar la narrativa, ¿no?, de que no nos vean, sobre todo a los servicios de infancia, ¿no?, con ese temor con el que a veces nos ven, ¿no?, y también esa parte de formación, ¿no?, que creo que es fundamental, formación. Y yo creo que más que formación, yo creo que son importantes los espacios y los momentos de reflexión, como pueda ser este, ¿no?, porque nos podemos formar y ir a un montón de cursos, pero yo creo que es necesario sentarse, pararse y repensar muchas cosas desde ahí, ¿no? Y entonces, desde esos dos paradigmas, y también desde trabajar e implementar recursos y programas basados en la evidencia y con el acompañamiento de la UPV, ¿no?, que desde esa parte, ¿no?, de investigación, que nos parece fundamental, pues bueno, pusimos en marcha hace unos años dos programas que no me voy a detener a contarlos, pero simplemente un poquito por ver, ¿no?, cómo vienen desde ahí, que son el programa Egokitzen, que está dirigido, ambos son de intervención grupal, ¿vale?, se hacen en formato de intervención grupal, y como digo, están basados en la evidencia, o sea, están manualizados, tienen evaluación pre-post, entonces bueno, tienen una evidencia y realmente la estamos comprobando, ¿no?, con su implementación. Uno de ellos es Egokitzen, que está dirigido a familias que están inmersas o han estado o han pasado por una separación conflictiva y que vemos que está impactando y que está teniendo unas consecuencias
consecuencias en sus hijos y en sus hijas. Y otro de ellos es el programa REMAN para familias con situaciones de violencia filioparental. En un inicio, no cuando ya están graves, porque ya no sería nuestra competencia, ¿no?, intervenir en esos casos. Pero bueno, quería destacar estos dos programas porque, como digo, son programas basados en la evidencia, los pusimos en marcha hace 2017, 2018 y bueno, estamos viendo esos buenos resultados, estamos viendo que el formato grupal sirve para trabajar con las familias, que es un trabajo potente. Y también estamos viendo, como decía antes, de repensar, ¿no?, esos circuitos y esa cercanía con la ciudadanía, que, bueno, y le hemos dado una vuelta recientemente a los programas, porque antes el acceso a ellos era únicamente a través de los servicios sociales de base, ¿no?, como hacemos habitualmente todo, ¿no? El acceso al sistema de servicios sociales es a través de los servicios sociales de base. Y en ese acceso, muchas veces forzado a estos dos programas, veíamos que había familias que se nos perdían por el camino, ¿no? Pues porque pues yo tengo esta problemática, pero no quiero ir a un servicio social, porque para cuando arranca el grupo, porque como digo son formatos grupales, han pasado meses y ya no llego, o ya se ha agravado, o ya ha cambiado la circunstancia. Entonces, bueno, llevamos desde finales del año pasado posibilitando el acceso directo a los programas, con una supervisión por parte de nuestro servicio, con unas entrevistas, hacemos unas valoraciones, evidentemente, pero bueno, estamos facilitando ese acceso directo, ¿no?, a los programas a la ciudadanía, y me parece que era algo a destacar. También llevamos tiempo trabajando también con el acompañamiento de la UPV, en este caso con el equipo de Enrique Arranz, en la parentalidad positiva, ¿no? Antes se mencionaba además por ahí el concepto de parentalidad, ¿no? Y ayer Enrique en una formación que hacíamos con pediatras y enfermeras pediátricas nos decía que gurasotasuna en euskera es un concepto que recoge mucho mejor, ¿no? Que decía, es la única lengua a nivel mundial, ¿no?, que recoge bien esa parte, ¿no? Bueno, pues llevamos años trabajando con él en el tema de la parentalidad. Creemos que hay que trabajar con las familias desde las fortalezas, ¿no? Hay que aprovechar esas fortalezas que todas las familias tienen sí o sí, aunque a veces nos cueste verlas, ¿no?, en los sistemas de servicios sociales. Y porque, bueno, pues tenemos instrumentos que están ahí, que son muy potentes, como son el Valora, pero que nos hace fijarnos únicamente en lo negativo, ¿no? Entonces creemos que hay que rescatar toda esa parte positiva de las familias y este concepto, ¿no?, y estas competencias parentales, pues yo creo que nos sirven desde ahí. Creo que es importante también desde las administraciones públicas hacer un esfuerzo en invertir en infancia y en recoger el impacto de lo que hacemos, ¿no?, en ver realmente ese impacto en qué se refleja. En el Ayuntamiento llevamos desde el 19 trabajando en medir la inversión presupuestaria que hace el Ayuntamiento en global, no solo desde el servicio de infancia ni desde los servicios sociales, sino pues que vemos que el servicio de deportes también trabaja con niños y niñas, el servicio de cultura, muchos servicios del Ayuntamiento. Entonces queríamos saber cuánto del presupuesto del Ayuntamiento se destina al gasto en infancia, ¿no? Lo hicimos en principio en unos inicios acompañadas además por UNICEF, que tienen una herramienta muy potente para hacer esto y pues la realidad es que pues hemos visto que da unos datos al final muy interesantes, pero nos está indicando que vamos por el buen camino, ¿no? Que el Ayuntamiento está apostando por esa inversión en infancia y creo que es algo que de cara a la ciudadanía también hay que demostrarlo, ¿no? Y hay que llevarlo a la calle. Se ha mencionado antes el abuso sexual. Pues estamos colaborando también con el Gobierno vasco en ese proyecto que se va a poner en marcha, ¿no?, como piloto en el territorio histórico de Álava, el Barnahus, ¿no?, ese centro de atención integral a niños y niñas víctimas de agresiones y de abuso sexual. Entonces, pues estamos ahí en ello, deseando ya que se ponga en marcha. Y también dentro del departamento, y ya un poquito por finalizar, estamos trabajando en un proceso de mejora que hemos llamado en intervención en familias, en mujeres, en este caso, víctimas de violencia de género y niños y niñas en situación de desprotección. Se ha mencionado también antes la violencia de género y, pues analizando datos y viendo casuísticas nos dimos cuenta de que teníamos muchas familias en las que confluían las dos problemáticas y que a veces estábamos haciendo una intervención estanca, ¿no? O interveníamos desde la violencia o interveníamos desde la desprotección, pero los niños y las niñas se nos quedaban ahí un poco como en tierra de nadie, ¿no? Entonces, hemos hecho un proceso de estudio de expedientes, se han estudiado 1000 y pico expedientes, a fondo 100 y pico, si no recuerdo mal. Entonces, estamos haciendo ahí unas líneas de intervención y unas líneas de mejora para poder dar una mejor atención a estos niños y niñas. Y ya lo último, de verdad, en cuanto al tema de salud mental, iniciamos en el año 2022 una campaña
desde nuestra competencia, ¿no?, que es la parte preventiva, para fomentar buenos hábitos en relación a la salud mental, dirigida a niños y niñas y a sus familias. Entonces, bueno, hemos hecho diversas acciones dentro de esta campaña y también en la línea que comentaba antes de visibilizar, ¿no?, de desestigmatizar un poco todo el tema de salud mental en niños, niñas y adolescentes. Mila esker, Susana. Miquel, desde Astialdi Sarea, ¿cómo veis el abordaje actual o qué echáis en falta? Vale, desde Astialdi Sarea, en cuanto a las políticas que creemos que se deberían reforzar, como he comentado anteriormente, tenemos el documento 16 itinerarios que le hemos pasado a los partidos políticos, que creo que son 16 propuestas que pueden encajar en todo esto. No me voy a enrollar a comentar de todas ellas. Creemos que la propia Ley de Infancia y Adolescencia tiene que aterrizarse y se tiene que ir desarrollando, porque al final es lo que nos va a dar esas garantías. Y por concretar en algunas áreas, el acceso universal a la educación, cuidado infantil de calidad. O sea, creemos que tiene que haber políticas que garanticen ese acceso, tanto a la educación formal como a la educación no formal, y también que estén sustentados, o que haya estrategias y programas que se sustenten en la prevención y también en la promoción de la formación en competencias, que al final son muy válidas para la vida y también ayudan al desarrollo personal de la infancia y también de cara a su futuro laboral y su futuro desarrollo. Hablamos también de las políticas de apoyo, recursos a familias, por supuesto, para mitigar las desigualdades económicas, pero también a entidades y grupos. Y acabamos de ver ahora por ahí, invertir en infancia. Al final, cuando invertimos en entidades y en grupos, también estamos invirtiendo en infancia. Son más recursos para los programas de ocio educativo. Programas de inclusión y diversidad en el sistema educativo. Políticas que promuevan esa inclusión y desde esa diversidad. Programas de inclusión, de formación en diversidad, medidas para el acoso escolar, la discriminación, la igualdad de género. El apoyo psicosocial, el apoyo emocional. Políticas que apoyen todo esto y creemos que es necesario trabajarlo ya. La salud emocional, estamos llegando tarde y están ahí los datos, y tenemos que tener personas psicólogas cerca de los servicios, cerca de los programas y también accesibles para todas las personas. Volvemos también a la coordinación intersectorial, es algo clave, o sea, tenemos que estar coordinadas todas las instituciones desde lo local, lo territorial, lo autonómico y con el resto de agentes, y es algo fundamental para dar esa respuesta coordinada y ágil a la situación de las personas menores, creando mesas, espacios intersectoriales, protocolos, sistemas de seguimiento, sistemas de evaluación compartidos, insisto, y que den esa respuesta a esta situación de vulnerabilidad de la infancia. La participación creemos que es clave. Tienen que ser protagonistas de todo esto. Muchas veces, y vuelvo a insistir, desde la atalaya de los adultos hablamos de infancia, pero tenemos que estar con la infancia. El tiempo libre es clave y ya existen ejemplos de participación en el tiempo libre. Creemos que hay que apoyar, que hay que promover esos espacios y ofrecer más recursos para que esos espacios participativos sigan teniendo cabida y los niños, niñas y la adolescencia sigan teniendo cabida en todos estos espacios. La adaptación institucional, antes hablábamos también de esto. O sea, nos tenemos que adaptar, o la institución igual se tiene que adaptar a las necesidades y muchas veces hablar el mismo lenguaje. O sea, son capaces de estar con la institución, pero muchas veces igual no entienden a la institución. Entonces, aterrizar, estar en sus nuevos tiempos y hacer accesible la propia institución. Y por finalizar, insisto en aterrizar la propia Ley de Infancia, todos los derechos del menor, y por poner en foco el fomentar y garantizar el buen trato a la infancia. Desde lo local, desde lo autonómico, tenemos que hacer formaciones, medidas preventivas, protocolos, facilitar herramientas, crear metodologías que nos faciliten la detección de esa violencia, de esos abusos, de esa vulnerabilidad, y también trabaje desde la prevención y sobre todo con ellos. O sea, yo creo que por acabar tenemos que hacer políticas con los niños y con las niñas y no para los niños y para las niñas. Ados, Miquel. Mila esker. Elsa. Gracias. De UNICEF. A ver, que además seguro que todas y todos estamos ya bastante cansados y voy a tratar de no repetir lo que intentaré es matizar igual alguna cosa. A ver, lo comentaba al principio, tenemos una ley y por lo tanto yo creo que qué políticas deberían de reforzarse es poder contar o establecer una hoja de ruta clara, real, ¿no? Que sobre todo implemente esa ley, pero bueno, también estábamos hablando de la ley de educación, la ley de garantía de ingresos. Es que, bueno, si pensamos en infancia, en niño, niña, adolescente como sujeto de pleno derecho, como ciudadano o ciudadana más, es que son todas las leyes las que les afectan. Por lo tanto, sobre todo, incorporar ese principio de coherencia de políticas. Creo que es fundamental para que podamos realmente transversalizar, recoger ese enfoque de derechos de infancia desde todos los
ámbitos. Si nos vamos también desde la perspectiva de esa ciudadanía y el ejercicio de esa ciudadanía, ¿cuáles, como ciudadanos y ciudadanas, las políticas que sentimos más cercanas? Son las políticas locales. Sobre todo, fortalecer ese enfoque de derechos de infancia en las políticas locales. Desde UNICEF venimos trabajando, y muchas de las personas que estáis aquí hemos trabajado de manera conjunta con ese enfoque de ciudad amiga de la infancia, con lo que supone, ¿no? Y volvemos aquí a rescatar el tener evidencias, contar con datos. Es cierto que la ley pone sobre la mesa el avanzar, reforzar o crear un sistema vasco de información que es muy necesario, pero además de una información que, de nuevo, recoja esa coherencia, o sea, que sea un sistema para todas las administraciones públicas, porque si no vamos a generar también realidades que vemos que a veces son un poco dispares. Cuando hablamos además de evidencias, ir un poco más allá. Creemos que también es muy necesario recoger esas percepciones, y lo veíamos con la vulnerabilidad. Hay una vulnerabilidad objetiva y hay una vulnerabilidad percibida. Entonces, tenemos que limar también esas situaciones y abordar y, sobre todo, escuchar, hacer esa escucha y fomentar esos barómetros de infancia y adolescencia, recogiendo cuáles son esas percepciones de los niños y niñas. Abordar de nuevo desde ese sistema de prevención todos esos análisis de riesgos, implementar, y aquí lo siento, Lucía, pero vamos a poner de nuevo sobre la mesa, se está avanzando, pero tenemos que implementar de forma, yo creo que con mayor calidad, con una dedicación exclusiva formada a esas figuras claves, cuando hablamos además de poder prevenir también la violencia, ¿no? De la figura del coordinador de bienestar y protección en el ámbito educativo y también del delegado de protección en el ámbito de deporte, sin olvidarnos de cómo también una figura de ese estilo en el ámbito también del sistema de protección, ¿no? O sea, un poco generar esos apegos que comentaba antes Belén, y que Pepa Horno es algo que además ha machacado desde la saciedad, el generar los apegos con los niños y niñas, con esas personas de referencia, ¿no? Pero necesitamos dedicaciones exclusivas y esa también continuidad. Esa prevención comunitaria basada en el enfoque de derechos. Luego, avanzar también en la universalidad, que vamos a decir progresiva, porque cuando hablamos de presupuestos a veces nos encontramos que tenemos que también ver, ¿no?, dónde ponemos o cuáles son los intereses o cómo somos capaces de medir correctamente que la inversión en infancia tiene un impacto absolutamente directo para los niños y niñas, pero para la sociedad en general, y por lo tanto avanzar en esa universalidad progresiva de las ayudas, pero no solamente desde el punto de vista del gasto, que normalmente lo enfocamos ahí, sino también desde los ingresos. También ese análisis, esa reforma fiscal, donde podamos avanzar con iniciativas, por ejemplo, que venimos también empujando desde entidades como Save the Children, como UNICEF, esas deducciones reembolsables, ¿no?, por hijo a cargo, que ayudan en lo que es la crianza. Y yo es que me puedo poner a hablar de muchísimas cosas. La parentalidad positiva, se ha comentado, apoyar a las familias en la crianza, el acompañamiento emocional y la prevención de la violencia, porque realmente, las administraciones públicas son garantes de los derechos, del bienestar de infancia, pero los principales garantes son las familias, y las administraciones públicas se tienen que hacer eco de esa responsabilidad cuando no lo pueden hacer las familias, pero el lugar de crecimiento, de entorno para su desarrollo son las familias. Eso no nos cabe ninguna duda. Es cierto que hay niños y niñas que no tienen entornos familiares y tampoco nos podemos olvidar y solo focalizar en el ámbito familiar, ¿no? Pero, ahí tenemos que también poner unos ejes y nuestra intención, ¿no?, de manera clave para avanzar en ese bienestar y en esa garantía de derechos de infancia. Y mila esker, y perdonarme, de manera acelerada, recogiendo un poquito todo, porque yo creo que ha sido muy, muy interesante. Mila esker, Elsa, eta mila esker guztioi, usted. Muchas gracias a todos, creo que ha sido muy enriquecedor, porque nos habéis brindado unos enfoques muy diferentes. Y... Venga. Lo que no tienes es micrófono. Bai, badukazu, bai.
Bueno, eguerdion, ni Rafa López Arostegui naiz. Soy Rafa, soy asesor de política social y, en primer lugar, muchas gracias por dejarme participar y por el trabajo que realizáis todos los días. Desde el Gobierno vasco, normalmente cuando hemos organizado topaketak, jornadas desde el observatorio, buscamos siempre que haya un bloque de conclusiones y de conexión con las políticas, ¿no? Hoy no lo vamos a hacer por razones evidentes. Le tocará al nuevo equipo de gobierno conectar todo lo que habéis aportado y se ha hablado hoy aquí con las políticas en la próxima legislatura, ¿no? Precisamente lo que nos gustaría, casi a modo de conclusión de la jornada de hoy, es subrayar los consensos, ¿no? Y resaltar algunas cosas, ¿no? Desde el punto de vista del diagnóstico, parece que hay muchos elementos de un diagnóstico compartido por la iniciativa pública, por el tercer sector social también, y es una buena base para avanzar, ¿no? Por otro lado, parece también que hay bastantes elementos de lo que sería el enfoque que pueden ser parte de un consenso, ¿no? Político y social sobre qué hacer en esta materia, ¿no? La ley, lo habéis subrayado, ha sido también un espacio de consenso, de un consenso muy amplio, que además habéis facilitado también desde el tercer sector y agradecidos también por eso, ¿no? Y sí que marca un poco la perspectiva, ¿no? De enfoque de derechos. Muy importante también la transversalidad y la coherencia de políticas, el hecho de que los niños y las niñas sean sujetos protagonistas de su vida, ¿no? Al fin y al cabo, y también de las políticas, y esos son elementos que parece que vamos compartiendo, ¿no? Y claramente también yo creo que el modelo comunitario, ¿no? O sea, los elementos que subrayaba Belén, ¿no? Y bueno, ahora hablaba Elsa de la proximidad, ¿no? De la importancia de lo local, pues proximidad, participación de las propias personas destinatarias en las políticas, personalización, continuidad, todos esos son elementos del modelo comunitario de atención, que yo creo que es algo que caracteriza ya las políticas públicas en Euskadi y que forma parte del consenso, ¿no? Social y político. Y cada vez más también la cooperación público-social, el trabajo en red, ¿no? Y muchísimas gracias a todas las experiencias que habéis puesto encima de la mesa a la mañana, primera hora de la mañana también, porque son muy ricas desde esa perspectiva, ¿no? Y bueno, pues esa es una línea en la que seguramente, pues esté quien esté, se avanzará, ¿no? Y lo último es subrayar la importancia de lo socioeducativo. Bueno, o sea, yo creo que hoy se ha visibilizado el espacio existe, es un espacio de intersección entre la salud, la educación, los servicios sociales, lo público, lo social, ¿no? Y bueno, vivo, con mucha riqueza y que está aquí para quedarse, porque en el contexto social en el que estamos, pues es muy, muy necesario, ¿no? Y ese es un elemento que se ha ido consolidando, que tiene camino recorrido seguro, pero no tenemos ninguna duda de que los protagonistas de ese espacio y de su consolidación sois las administraciones públicas, las entidades de iniciativa social. Y muchísimas gracias por el trabajo, por el esfuerzo de todos estos años, y ánimo y adelante con todo esto porque merece mucho la pena. Eskerrik asko etortzea. Bueno, berriz ere, eskerrik asko benetan. Una vez más, muchas gracias, Dani. Bueno, la verdad es que es una gozada ver a tanta gente reunida aquí. Muchas gracias a todos los y las participantes. Quiero recordaros que en el folleto tenéis un código QR y ahí tenéis un pequeño cuestionario para complementar, para decirnos lo que os ha gustado, lo que no. Y así vamos aprendiendo y esperemos que en el sexto encuentro, en el siguiente, nos juntemos tantas personas. Muchas gracias.